7. El Espíritu Santo. El apóstol Pablo preguntó a algunos de sus discípulos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis creído? Ellos respondieron, nosotros jamás hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esta misma contestación la podríamos dar muchísimos católicos, llegados a la más que madurez de nuestras prácticas religiosas católico-romanas, porque de verdad nunca nos han llegado a aclarar perfectamente, los doctores de la Iglesia, lo que es exactamente el Espíritu Santo. Esta es la envolvente teológica en que introducen este concepto, que al final lo único que nos dicen que podamos entender es que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, pero solo un número. Nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí se acabó todo. Vamos a ver qué dice la Biblia. El Espíritu Santo actúa como una persona. Permanece, enseña, llama, rinde testimonio, convence de pecado, conduce a la verdad, entiende, dice, habla, anuncia, inspira las Escrituras, y habla por ellas, habla a Felipe, llama al ministerio, envía a sus obreros, no permite ciertas acciones, intercede, etc. Posee los atributos esenciales de la personalidad. El espíritu está dotado, por ejemplo, de voluntad, da a cada uno sus dones como él quiere. Primera de Corintios 12:11. De pensamiento, Dios conoce cuál es el pensamiento del espíritu. Romanos 8:27. De conocimiento, el espíritu conoce y sondea las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:10 y 11. De lenguaje, nosotros hablamos de ello con los discursos que enseña el espíritu empleando un lenguaje espiritual. Primera de Corintios 2:13. De amor, Pablo exhorta a los romanos, por amor al espíritu, a combatir con él. Romanos 15:30. De bondad, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Nehemías 9:20. Los nombres que se le van dando revelan a la vez su personalidad y su divinidad. El espíritu, Génesis 6:3. El espíritu de Dios, segunda de Corintios 15:1. El espíritu del Eterno, Isaías 11:2. El soplo del Todopoderoso, Job 32:8. El espíritu del Señor, Isaías 61:1. El espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. Puesto que las tres personas divinas son una, no es sorprendente que el Espíritu Santo pueda recibir indiferentemente una u otra de estas apelaciones. Sus otros nombres subrayan sus cualidades de una manera muy completa. Es espíritu de santidad, Salmos 51:31, Romanos 1:4, de inteligencia, Isaías 11:2, de consejo, Isaías 11:2, de conocimiento, Isaías 11:02, de suplicación, Zacarías 12:10, de adoración, Juan 4:23, de verdad, Juan 14:17, de consolación, Juan 14:26, de vida, Romanos 8:2, de adopción, Romanos 8:15, de fe, segunda de Corintios 4:13, de amor, segunda de Timoteo 1:7, de fuerza, segunda de Timoteo 1:7, de sabiduría, segunda de Timoteo 1:7, de revelación, Efesios 1:17, de potencia, Efesios 3:20, Romanos 15:13, de eternidad, Hebreos 914, de gracia, Hebreos 10:29, de gloria, Primera de Pedro 4:14. El espíritu puede ser tratado como una persona. Se puede, en efecto, medirle, tentarle, resistirle, entristecerle, ultrajarle, blasfemar contra él, invocarle Jesús. Nunca emplea, hablando de él, el pronombre lo sino le. El espíritu posee atributos divinos, tales como omnisciencia. El espíritu sondea todo, incluso las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:10. La omnipresencia. El espíritu habita a la vez en el corazón de todos los creyentes. Juan 14:17. La omnipotencia, no con la fuerza, ni con el poder, sino solo con mi espíritu. Zacarías 4:6. La verdad. Jesús puede decir yo soy la verdad, porque es Dios. Igualmente se declara que el espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. La grandiosidad insondable. ¿Quién ha penetrado el espíritu del Eterno y quién lo ha esclarecido en sus consejos? Isaías 40:13. Muchas otras cualidades divinas se le atribuyen al espíritu por los nombres mismos que lleva. Es el espíritu de vida, Romanos 8:2. Es el espíritu de amor, segunda de Timoteo 1:7. Es el espíritu de sabiduría, segunda de Timoteo 1:7. Romanos 16:17. Destaquemos primeramente que el espíritu está asociado al Padre y al Hijo, y situado a la misma altura que Dios. Todo lo realiza el espíritu. El espíritu de Dios me hizo. Job 33:4. Por otra parte, Jesús llama el espíritu al otro, consolador,
designándole así como un otro sí mismo. Se expresa en el mismo sentido cuando declara a sus discípulos que les será ventajoso perder su presencia corporal y recibir en ellos al Espíritu. La unidad entre las tres personas divinas es tan grande que Pablo puede decir indistintamente: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Primera de Corintios 6:19, vosotros sois el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16, Cristo en vosotros. Colosenses 1:27. En efecto, Dios es indivisible y no se puede concebir ni recibir a una sola de las tres personas de la Trinidad y de las otras dos. Para mucha gente, esta unidad en la pluralidad es incomprensible y se convierte en un pretexto para no creer. Sin embargo, no debemos olvidar que el hombre mismo está formado de tres elementos, cuya unión íntima constituye su personalidad: el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo que nos parece admisible para el hombre, nos da pie para aceptarlo con mayor razón para la divinidad. Ella es también una, de alguna forma, compuesta por tres elementos. La unidad de las tres personas de la Trinidad no impide que cada una de ellas desempeñe un papel particular. El Padre es el más grande de todos, el Hijo solamente hace lo que debe hacer al Padre y realiza su voluntad. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, es enviado por el Hijo y hace morada en el corazón de los creyentes. Por otra parte, se declara la unidad entre el Hijo y el Espíritu. El que no acepta a Cristo, se resiste al Espíritu Santo. El que acepta al Salvador, recibe al Espíritu Santo. El que se entrega enteramente a Jesús, es empleado por el Espíritu Santo. En resumen, podemos afirmar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Existe alguna diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús glorificado? No, no hay más que un solo Espíritu divino, el Espíritu Santo. Es a la vez el del Padre y el del Hijo, puesto que son uno. Por otra parte, teniendo en cuenta que el Padre y el Hijo son Dios, el Espíritu de uno o del otro no puede ser más que Dios igualmente. Es decir, el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo es el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son uno, puesto que están unidos en el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, y por esto decimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, puesto que es el mismo Espíritu que tiene el Padre y el mismo Espíritu que tiene el Hijo. El bautismo. Juan el Bautista, que bautizaba en el Jordán a todos los que acudían a él confesando sus pecados, dijo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo que él impartía era un bautismo simbólico. Por allí pasaban los israelitas de nacimiento, los fariseos, convencidos de no tener ninguna necesidad de nacer de nuevo, que pedían el bautismo para hacer lo que todo el mundo hacía y no por temor a la ira venidera. Detrás de él iba a venir alguien que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. El fuego es un agente purificador más potente que el agua. Por otra parte, ilumina y calienta. El Espíritu Santo produce alegría y amor. Jesucristo, no teniendo ningún pecado que confesar ni ninguna necesidad de arrepentimiento, ¿por qué pide el bautismo? Por su bautismo, Jesús se solidariza tan íntimamente con la humanidad culpable que se condena él mismo a muerte. Es lo que Juan el Bautista constata llamándole el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es lo que Dios da a entender, proclamándolo su Hijo bien amado y concediéndole al mismo tiempo un bautismo completamente nuevo y excepcional del Espíritu Santo, que lo convertirá en el que bautiza en el Espíritu Santo. Y tal como describe la Biblia, se vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, simbolizándose así la perfección, la pureza, la dulzura, la simplicidad y quizás la fecundidad. Es el Espíritu en su plenitud, bajo la forma de un organismo viviente. Aquel minuto fue único para Juan el Bautista. Oyó la voz del Padre, contempló al Hijo y vislumbró el Espíritu Santo. Para Jesús este doble bautizo de agua y de Espíritu marca el término de su preparación y define el punto de partida de su ministerio mesiánico. Se convierte en el enemigo público número grados, uno de aquella raza de víboras. La promesa era formal. Cristo bautiza a los suyos con el Espíritu Santo, y este bautismo es indispensable a todo verdadero discípulo. Podremos concluir con Pablo que el bautismo del Espíritu es el acto por el cual Dios nos hace miembros del cuerpo de Cristo, sumerge en Jesucristo y se coloca por la fe en él. Podremos definirlo así: el bautismo en el Espíritu es el acto por el cual Dios da al creyente su posición en Jesucristo. Remarquemos que la definición del bautismo del Espíritu cuadra perfectamente con los dos solos ejemplos históricos que el Nuevo Testamento nos da de esta experiencia.
1. Los 120 fueron bautizados con el Espíritu el día de Pentecostés, y se convirtieron en miembros del cuerpo de Cristo que el Espíritu creó en aquel momento. Hechos de los Apóstoles. 2. Los paganos, en casa de Cornelio, fueron bautizados en el Espíritu en el mismo momento que se convirtieron por la fe, en miembros del mismo cuerpo. Hechos de los Apóstoles. Las Escrituras emplean diferentes expresiones: bautizados en el Espíritu Santo, Hebreos 1:5, bautizados en Cristo, Gálatas 3:27, Romanos 6:3, bautizados en su muerte, Romanos 6:3. Formalmente no hay más que un solo bautismo, es el Espíritu que, sumergiéndonos en Jesucristo, nos hace morir a nosotros mismos y revivir en Él. El bautismo en casa de Cornelio es semejante al nuestro. Fueron bautizados en el Espíritu en el mismo instante en que se convirtieron a Jesucristo. La regeneración. Respondió Jesús a un hombre importante y sabio llamado Nicodemo: de verdad te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3. El hombre no puede formar parte del reino de Dios, sin pasar por una transformación que llamamos regeneración. Solamente Jesús hará posible a cada uno nacer de nuevo. Pero, ¿por qué esta regeneración? El que ha nacido de la carne, no puede ni siquiera ver, es decir, comprender, conocer las cosas espirituales. Tampoco es capaz de comprender la necesidad de esta regeneración, hasta que el Espíritu lo haya iluminado. No se trata de modificar algunas formas, ritos o fórmulas. No sirve cambiar el cuadrante o las agujas de un reloj que no funciona bien. Hay que cambiar la maquinaria. Es el corazón el que hay que poner a punto. Nosotros no podemos disponer del Espíritu como el viento, pero nosotros sí podemos abrir las ventanas de nuestra alma a la brisa celeste. El Evangelio es la humillación de los sabios y el consuelo de los simples. El alma del hombre pecador está muerta desde el punto de vista espiritual y separada de Dios, puesto que el salario del pecado es la muerte. La regeneración es el milagro mediante el cual esta alma es resucitada, engendrada de nuevo y recibe la vida eterna. No hace falta decir que, sin ella, es imposible a un hombre salvarse. Si nosotros vivimos por el Espíritu, marcharemos también según el Espíritu. Pablo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El agua, está claro, es el símbolo de la palabra de Dios, simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Pablo también nos habla en Efesios 5:26 de la purificación con el lavamiento del agua por la palabra. No se trata, pues, de una evolución necesaria a nuestra alma pecadora, sino de una revolución, la resurrección espiritual. Por el nuevo nacimiento, recibimos la vida eterna. Esta gracia se nos da desde el mismo momento en que creemos. El que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Juan 3:36. El que escucha mi palabra, y cree en aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. La regeneración es a la vez indispensable e instantánea y la cogemos mediante un acto de fe. El bautismo del Espíritu y la regeneración son, pues, simultáneas. En efecto, desde que yo estoy en Cristo por la fe, Cristo está también en mí para comunicarme la vida por el nuevo nacimiento. La santificación es por el Espíritu, es decir, por su presencia espiritual en nosotros, que el Salvador nos santifica. Santificados por el Espíritu. Romanos. La santificación del Espíritu. Tesalonicenses 2. La santificación se opera en la medida en que el Espíritu llena nuestro corazón. El hombre nuevo no es simplemente el hombre regenerado, como tal vez estamos imaginando. Recibimos la nueva naturaleza en el mismo momento de nuestra regeneración. De modo que, tal como hemos visto en la recepción del Espíritu, es entonces cuando Él viene a hacer su morada en nosotros. Tomemos una imagen: un árbol silvestre que no produce más que malos frutos lo injertamos. Recibe una nueva naturaleza superior, que no puede producir más que buenos frutos y que además los produce sin esfuerzo. De la misma manera, el Espíritu se convierte en nuestra nueva naturaleza. Es evidente que no puede pecar. Si la dejamos en libertad de actuar, Él no producirá en nosotros más que buenos frutos. Es exactamente lo que Juan expresa, diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Primera de Juan 3:9. De la misma manera que el árbol injertado guarda su vieja naturaleza dispuesta siempre a volver por sus fueros, el creyente conservará hasta el fin su vieja naturaleza, la carne, el viejo hombre. Dos aclaraciones previas. 1. ¿Qué es exactamente la carne? La carne no es solamente el pecado en nosotros, lo que consideramos como malo en nuestra personalidad. Ella no es simplemente nuestro cuerpo, nuestra carne física. Ella es mucho más que todo esto. La carne es todo nuestro ser, nuestro yo, todo lo que somos por naturaleza fuera de Jesucristo. Pablo mismo nos da esta definición, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por tanto, el nuevo hombre, es Cristo en nosotros por el Espíritu, y el viejo hombre, somos nosotros mismos, fuera de él. 2. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Los judíos no querían creer, rechazando obstinadamente el testimonio del Espíritu y encontrando siempre argumentos para negar la evidencia. Lo que ellos rehusaban era reconocer su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador. Es entonces cuando Jesús les habla del pecado que no puede ser perdonado. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:28 y 29. El pecado contra el Espíritu Santo es no creer en Jesús. Este pecado no podrá jamás ser perdonado por cuanto consiste en la negación del perdón y el rechazo del Salvador. Pecar contra el Espíritu Santo es obstinarse en no creer en el Jesús que él presenta al alma. La obra por la cual el Espíritu busca introducir en nosotros la presencia del Salvador es la finalidad principal del plan de Dios. Si alguno la rehúsa y persevera en su dureza, Dios no puede hacer nada más en su favor. No puede salvarlo, aunque quiera. Las consecuencias son terribles, el castigo de este pecado no cesará jamás, es eterno. Santificación, continuación. Como la vieja naturaleza del árbol injertado, permanece salvaje y no puede por sí sola dar más que malos frutos, así la carne en nosotros no se somete a la luz de Dios ni tampoco puede, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. A causa de esta oposición irreductible de la carne con el Espíritu, y de su incapacidad para ser mejorada o santificada, Dios, para liberarnos de ella, no puede hacer más que una sola cosa, crucificarla. Las personas que voluntariamente persistiesen en entristecer el Espíritu Santo con su negación a dejarse santificar, demostrarían que nunca nacieron de nuevo y terminarían en la perdición. Sin la santificación, nadie verá al Señor. Por lo tanto, despertémonos, gritemos a Dios, supliquémosle que nos libre de este cuerpo de muerte. Si somos sinceros, Él lo hará ciertamente, puesto que esta es su voluntad, darnos la victoria. El Espíritu es todopoderoso y si lo dejamos simplemente actuar nos da la libertad. Después de depender de la esclavitud del cristiano carnal, que busca la santificación por sus propios esfuerzos, Pablo pregunta, ¿la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha liberado del pecado y de la muerte? Realmente lo ha hecho por nosotros. El Espíritu no hace más que hacer realidad en nosotros lo que Cristo nos consiguió en el Calvario. Sobre la cruz, Jesús no solamente cargó con nuestros pecados, ha tomado consigo a nuestro viejo hombre y lo ha crucificado. Él ha triunfado así sobre nuestra carne, raíz de todos nuestros pecados, que todos nuestros esfuerzos no llegaron nunca ni a vencer ni a hacer morir. Es por lo que Pablo declara, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sin embargo, esta crucifixión realizada en principio no se convierte en real en nosotros más que por medio de nuestro consentimiento y por la acción constante del Espíritu. Volvamos a nuestra imagen del árbol injertado. En el injerto, la vieja naturaleza ha sido destronada y sometida a la nueva, pero ella soporta mal la subordinación y, como es la más lista, saca cantidades de brotes, de retoños tan salvajes como ella. Si el jardinero no vigila y no corta cuidadosamente todos estos brotes, ¿qué ocurrirá? Ellos absorberán toda la savia, la corona del árbol cesará de llevar fruto y finalmente morirá. Ocurre exactamente igual con nosotros. Si no prestamos atención, el viejo hombre, siempre tan listo en cada uno de nosotros, trata de coger la ventaja. Confiados a nosotros mismos, estamos perdidos. Pero es entonces cuando debemos dejar que se realice la obra de Cristo. Si nos entregamos a su Espíritu, Él cortará todos estos malos brotes y mantendrá la vieja naturaleza en un estado de crucifixión real. Es por ello, por lo que Pablo puede gritar, si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:12 y 13, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16, 24 y 25, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Con todo esto nos dice que el Espíritu Santo actúa, cuando lo hace libremente, de una manera tan apremiante y continua como no lo hacía antes del pecado, cuando dominaba la carne. Otra imagen nos permite fijar esta verdad. Si yo tomo mi pluma estilográfica y la sostengo, su naturaleza y peso no han variado. La ley de la gravedad actúa todavía sobre ella. Si yo la dejo caer, se precipitará indefectiblemente contra el suelo y se romperá. En la medida en que la sostengo, ¿qué ocurre? La ley de vida, que actúa en mi mano, contrabalancea la ley de la gravedad, y me permite por otro lado utilizar mi pluma que, dejada sola, no serviría para nada. Pero si yo la suelto, su propia naturaleza adquiere de nuevo sus derechos y cae al suelo inexorablemente. Lo mismo ocurre cuando uno se entrega a Jesucristo. Nuestro viejo hombre no cambia. El pecado siempre se adueña de él y lo atrae irremisiblemente, si se abandona a sí mismo. Pero la potencia del Espíritu se apodera de mí, mantiene crucificado al viejo hombre y me libera de la esclavitud del mal. Ella solo actúa en la medida en que mi voluntad permanece sometida. Si yo me aparto, mi viejo hombre se reanima y yo sufro la dolorosa experiencia de la caída. Ciertas personas piensan que después de haber hecho una tal experiencia de la santificación ya no pueden pecar más, y que toda raíz de pecado ha sido extirpada para siempre de su corazón. Es lo que se llama la entera santificación, o erradicación. Es fácil comprender que las Escrituras no enseñan esto. Declaran sin lugar a dudas que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo de forma que el cuerpo del pecado fuese destruido. Pero la palabra griega destruido podría también ser traducida por hecho inoperante. Los capítulos 7 y 8 de los Romanos demuestran, por otra parte, que el viejo hombre es a menudo terriblemente activo en el corazón del creyente y que la santificación no es real más que en la medida de nuestro abandono y de nuestra fe. Nuestra vida espiritual debe crecer sin cesar hasta la medida de la estatura perfecta de Cristo, y el Espíritu debe llenarnos cada vez más hasta alcanzar la plenitud de Dios. Dios no interviene para perdonarnos, regenerarnos y santificarnos más que en la medida en que nos ponemos en sus manos para que pueda actuar solo, puesto que Él sabe perfectamente que nadie será jamás salvado ni santificado por sus obras. Algunos pensarán quizás que no tienen una fuerza de voluntad suficiente como para quedar siempre sometidos al Señor. Que estén tranquilos, puesto que Dios no pide de nosotros más que una buena voluntad sincera, por muy débil que ella sea. Por lo demás es Él quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses. Basta con que le dejemos actuar. En esta vertiente como en todas las demás, podemos siempre contar con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra voluntad, sea débil o rebelde, sostenida por el Espíritu, se convertirá en hormigón armado que, tirando de su armazón, la obliga a resistir a todas las presiones. El justo vivirá por la fe. Como recibimos el perdón de nuestros pecados por la fe, entramos en la vía de la santificación y marchamos por la fe. Durante demasiado tiempo, nos hemos imaginado que seríamos santificados por nuestros esfuerzos, por nuestras luchas, por nuestras oraciones, por nuestras lágrimas. En una palabra, por nuestras obras, y hemos desembocado en el desastre. Dejemos este terreno resbaladizo para instalarnos sobre la roca de la fe. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y fijémonos solo sobre aquel que es todo para nosotros: sabiduría, justicia, santificación y redención. La santificación establece una comunión siempre creciente entre Dios y nosotros. El pecado separa de Dios, la santificación nos acerca. En fin, la santificación nos prepara para el retorno de Jesucristo. Cuando vuelva, no tomará con él más que los auténticos creyentes, aquellos que encontrará con las lámparas llenas de aceite, símbolo del Espíritu. Si queremos estar de pie delante del Hijo del Hombre y no dudar en absoluto de su venida, apresurémonos a dejarnos preparar por la santificación del Espíritu. Esquema sinóptico total. 1. El hombre no cree en nadie. 2. El hombre cree en alguien, o en algo. 3. El hombre no cree en Jesucristo. 4. El hombre cree en Jesucristo, por definición de enseñanza escolar, porque así lo dicen. P. Porque no hay otra cosa. P. Porque lo oímos en la misa, porque mis padres lo dicen. P. Porque me bautizaron cuando era pequeñito. P. Porque lo dice la Santa Madre Iglesia. 5. El hombre cree en Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, porque lo siente en el corazón. P. Porque lo siente en el alma. P. Porque lo siente en su mente. 6. El hombre recibe el Espíritu Santo. 7. El hombre es bautizado en el Espíritu Santo. 8. El hombre es regenerado en el Espíritu Santo. 9. El hombre crece en la santificación. 10. El hombre llega a la plenitud del Espíritu Santo. En esta cadena escalonada podemos hacer las siguientes observaciones. A.
El hombre que no cree en nadie es un incrédulo total, y se condena. B. El hombre sabio del 2 grados escalón que cree en las teorías científicas o asépticas, en ese remolino inteligente que lo formó todo por las buenas, en ese buñuelo que no ha logrado plasmar en una fórmula matemática tensorial única, en ese impulso inicial que salió de la nada, y que, finalmente, se recrea en la grandiosidad del universo, sin encontrar a su creador. Ese hombre se condena. C. El hombre del tercer escalón, que ha tenido ocasión de conocer a Jesucristo, que se ha enterado de quién es, que lo ha conocido de alguna manera y se ha confesado a sí mismo definitivamente, y con toda claridad que no cree en él, también se condena. D. El hombre del 4 grados escalón suele ser el cristiano del registro del bautismo parroquial, que todavía no se ha enterado de que sea cristiano. La familia y la sociedad, si creen que lo es, los curas y los obispos también lo creen. Además, puede que haya un Dios. En la escuela le enseñaron que era Jesucristo. Él no siente nada, pero eso sí, tiene un bonito certificado de bautismo y otro de confirmación, y además va a misa todos los domingos, como hace la mayoría de la gente. Jesucristo no ha pasado de la primera epidermis, ni tan siquiera de rosa por los pelos. Este hombre también se condena. El hombre del 5 grados escalón ya ha encontrado la roca fundamental. Cristo es el Hijo de Dios. Lo siente con convicción plena, lo ama. Ahí no hay que darle vueltas. Este hombre ha encontrado la vida eterna. A partir del 5 grados escalón, el 6 grados, el 7 grados y el 8 grados se realizan casi simultáneamente. El hombre es lleno de espíritu, queda bautizado en el espíritu y sufre la transformación. Ha nacido de nuevo. Pero este hombre no se va a quedar ahí como un niño de biberón. Crecerá y amará cada vez más a Jesucristo. Así, en el 9 grados y el 10 grados escalones va santificándose hasta poder llegar a la plenitud. En los 10 escalones, el hombre es una criatura de Dios. En los 6 últimos es, además, hijo de Dios. Y cualquier proceso en que interviene el Espíritu Santo, tenerse, bautizar, regenerar, santificar, plenitud, formar parte del cuerpo de Cristo, ser cristiano de la Iglesia de Cristo, ser un templo de Cristo, está basado siempre sobre la misma roca. Tú eres el Hijo de Dios vivo, y no existe más concepto ni más filosofías que las de la fe en Cristo. El hombre viejo, subsiste a lo largo de los 10 escalones, aunque a partir del 9 grados, empieza a ser dejado de lado y mantenido en estado de crucifixión. El hombre viejo, la carne, solo desaparece totalmente con la muerte. El esquema simplificado, final se escribe solo, se conoce a Jesucristo y se le ama. El Espíritu Santo dentro de nosotros obra maravillas. El Espíritu Santo nos lleva hasta el Padre. La promesa en 5 ocasiones Jesucristo llama el Consolador al Espíritu Santo. Transcribiremos 2 de los textos, pero cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7 y 8. La traducción de la palabra Consolador, Paracletos, nos lleva a la idea de alguien llamado a ayudar, pero no podemos restringirlo a la persona de un abogado legal. El término más general de consejero se adapta mejor. La ayuda del Consolador no es intermitente sino permanente. Jesús pone el acento, el Espíritu de verdad, especialmente sobre este atributo del Espíritu a causa de la importancia evidente que esto representa para un Consolador. Jesús asegura a sus discípulos que estará siempre presente en medio de ellos, incluso cuando el mundo no lo verá más. La palabra huérfanos, que utiliza en otro texto, añade un interés especial a la promesa de Jesús relativa al amor del Padre. Todavía un poco más de tiempo. En otro texto, deja presagiar la resurrección, cuando los discípulos verán a Jesús en un nuevo día. En definitiva se dará al que tiene, al que ama con amor verdadero, obediente, Dios le dará este sustituto de su Hijo, este inspirador, el Espíritu de verdad, que mantendrá su espíritu de creyente dentro de la verdad, dentro de la luz, lo guardará contra las mentiras del enemigo, le enseñará todas las cosas como Dios las ve, desde la gran luz de la eternidad, aquella luz imposible de llenar de esperanza, de victoria, de fuerza, de alegría. Aceptemos en nuestros corazones este pensamiento, el espíritu de adopción que hemos recibido se llama, ante todo, espíritu de verdad. Es este espíritu precisamente el que nos revela a Dios, gritando dentro de nosotros: Abba,
Padre, y que derrama en nuestros corazones todo su amor. Vosotros le conocéis, dice Jesús, lo habéis visto actuar en mi persona, habéis visto lo que significa llegar a la plenitud del Espíritu Santo y ser conducidos por él. Nuestra vida espiritual dependerá, por tanto, de nuestra íntima comunión con Jesucristo viviente. En aquel día, cuando recibáis el Espíritu de verdad, el único que puede revelaros estas cosas, conoceréis verdades que ninguna ciencia humana puede revelaros, las relaciones del Hijo con el Padre y las del Hijo con los creyentes. Merece la pena obedecer para poder disfrutar de estas maravillas que sobrepasan infinitamente lo que el hombre natural jamás hubiera podido imaginar. Dios no nos abandonará jamás, si le somos sinceros. Él nos instruye por su Espíritu según la promesa de Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas, y os recordará todo lo que yo os dije. Juan 14:26. Templos. Nos damos perfecta cuenta del regalo fabuloso que nos ha hecho Jesucristo al mandarnos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que haga morada en nosotros, y que esta morada sea, además, permanente. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, a fin de que permanezca eternamente en vosotros. Juan 14:16. Ahora, en este mismo momento, Jesucristo habita en espíritu en el corazón de todos los que le aman sobre la faz de la tierra. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Entonces, todos y cada uno de los hombres que son verdaderos creyentes, son verdaderos y auténticos templos de Dios. Cada creyente es un templo de Dios, y el conjunto de todos los creyentes, formando la Iglesia, el cuerpo de Cristo, son el gran edificio, el gran templo de Dios sobre la tierra. Esto es una perogrullada. Después de todo lo que hemos venido hablando, a lo largo de este libro, decir que el gran templo del Dios viviente, en espíritu, en la tierra somos todos los creyentes, es un simple corolario que no necesita demostración. ¿Y qué dice Roma de todo esto? Parece que Roma todavía no se ha enterado de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, en el preciso momento en que Jesucristo murió en la cruz. Vamos a seguir la secuencia de acontecimientos. Primeramente Dios se manifiesta por la obra de la creación, el hombre, a través de su conciencia, intenta encontrar a Dios, Dios empieza a manifestarse al pueblo elegido por medio de la revelación, se reveló de una manera suficientemente clara a personajes muy concretos del Antiguo Testamento, la revelación culmina en la encarnación, totalmente prevista y saludada con anticipación por los creyentes del Antiguo Testamento. En Jesucristo, Dios se da claramente a conocer, todo estaba perfectamente previsto en las Escrituras, los sabios todavía no se han enterado, al morir Jesucristo en la cruz, reinicia una nueva etapa, a partir de ahora ya no hay más eterno dentro del templo, por esto y solo por esto, se rasgó el velo del templo, el templo de piedra de Jerusalén ya no tiene sentido, ya no queda nada. El Eterno es Jesucristo y se ha marchado, nos ha prometido antes de marcharse, que nos enviará su Espíritu. A partir de ahora el Espíritu de Dios habitará en un nuevo templo, este templo es el hombre que cree de verdad en Jesucristo. Pero, si esto es así, tan claro, tan evidente, ¿por qué tantas religiones, que se llaman cristianas, siguen levantando preciosidades, de templos de piedra, para adorar a Dios sabiendo que allí dentro no hay nada? El hombre en general, es un ser religioso por naturaleza. Por otra parte, a la mayoría, le gusta la mentalidad rebañera de las masas. Como diría nuestro filósofo Ortega y Gasset, unos pocos sabios, se aprovechan de los sentimientos de esta masa sencilla e ignorante, se dicen en líderes, y explican su propia interpretación, que juran recibir desde lo alto. Los templos de piedra actuales, son lugares de concurrencia muy aptos, para explotar su propio negocio. Roma, ha ido mucho más lejos, no le ha bastado fundar en el siglo I, bajo la égida del emperador Constantino, ese nacionalcatolicismo llamado Iglesia Romana, no se ha contentado con levantar estos grandes monumentos de dimensiones gigantescas que más bien responden a una mentalidad babilónica, para justificar esa grandiosidad, esa arquitectura, estos tesoros que albergan, han tenido que colocar de nuevo y sin permiso a Dios en su interior. Han inventado la misa, que han convertido en sacrificio, y lo que es un simple y maravilloso memorial en recuerdo de la muerte de Jesús, lo han transformado en la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo y de su Espíritu, o sea, de Dios hecho hombre, es decir, han hecho volver a Jesucristo a la tierra antes de que él personalmente haya fijado la fecha, y lo guardan encerrado en el sagrario, el Sancta Sanctorum, pero sin velo, por si acaso se vuelve a rasgar, con lo cual justifican ante el mundo la categoría de sus grandes y también pequeños templos. Pero es que todavía hay más.
Se lo han montado de manera que no puede haber fallos, no podían fracasar, había que llevar a la gente hasta allí aunque no quisieran, solo había una única fórmula, obligarlos. Crearon la misa dominical, y metieron en la conciencia de los católicos su obligatoriedad. Inventaron la misa, pues para esto está esa raza de víboras que se llaman los sabios y los legisladores, e inventaron también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y se declaró pecado mortal la no asistencia. El éxito había sorprendido a sus propios legisladores, la más acude solicita para no caer en pecado mortal. Pero es que hay todavía muchísimo más. Dentro de los propios templos, se montan tenderetes de todas las especies, se venden libros, estampitas, fotografías, folletos explicativos de los tesoros del propio templo, panes de San Antonio, etc. Se pide dinero a la gente siempre. Es un verdadero exhibicionismo y carrera de competencia. Existen docenas de cofrecitos cerrados esparcidos por todo el templo y muchos de ellos al pie de imágenes de distinto calibre, con inscripciones que van desde para el culto y el clero, hasta para los pobres de San Antonio, pasando por Nuestra Señora del Sagrado Corazón, abogada de los casos imposibles y desesperados. Allí todo está tarifado, desde las indulgencias para sacar las almas del purgatorio, hasta la bendición de los ataúdes con los cuerpos de los difuntos. Todo se desarrolla delante del sagrario, dentro del cual hay un Dios que preside todas las operaciones y tasaciones. Si ahora mismo se presentase Jesús en la tierra, empezaría a muertazos haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando echó a los mercaderes del templo. ¿Y qué pasa con la deplorable cultura religiosa? ¿De dónde salen estos libritos y textos infantiles y manipulados, llenos de estampitas y dibujitos, que promociona directa o indirectamente la Comisión Episcopal? ¿Se responsabilizan los señores obispos y cardenales, o le pasan el muerto a Roma? Ahora empezamos a comprender por qué no sabíamos nada sobre el Espíritu Santo, con gráficos y dibujitos de la paloma y de la Virgen presidiendo en la Asamblea de Apóstoles. No se puede realmente saber absolutamente nada sobre el Espíritu Santo. En el capítulo sobre los mandamientos de la ley de Dios ya vimos y desarrollamos cómo nos habían soplado los auténticos y con qué fuerza destacan la importancia de los mandamientos que se han inventado sobre la Santa Madre Iglesia. No se han olvidado de incluir el de pagar diezmos y primicias a la Santa Madre Iglesia, y que ahora han transformado definitivamente en ayudar a la Iglesia en sus necesidades, y todo esto bajo pena de pecado mortal. Además, se han sacado de la manga unos sacramentos que también obligan bajo pena de pecado mortal y que jamás instituyó Jesucristo. El bautismo tal y como lo hace Roma no sirve para nada. Solo es válido el bautismo en el Espíritu tal y como lo enseñan los evangelios. La confirmación tampoco es válida. Roma no ha querido entender lo que es la regeneración. Los niños y los jóvenes no saben quién es el Espíritu Santo y los obispos no sirven para nada. La penitencia y la Eucaristía son otro monopolio que Roma tiene en sus manos. El matrimonio es de orden natural. No necesita ni a la Iglesia ni al Estado. La extremaunción es otro monopolio de Roma, y el orden sacerdotal no existe. Sacerdotes lo somos todos, a partir de la muerte de Jesucristo. Señores lectores, decididamente ya pongo punto final a esta sucesión de verdades como puños, y a esta cadena de falsedades bien montadas. Solamente el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, está en la tierra, y no su cuerpo y su sangre por mucho que se empeñe Roma. Y la ubicación de este Espíritu es el templo del hombre creyente. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo no es santo de la devoción de Roma. Por lo menos no es su especialidad. Lo que llaman iglesias, o templos, que hay en cantidades industriales por toda la tierra, son simplemente edificios vacíos, templos fríos, que no albergan a Dios, ni siquiera en espíritu. Es un montaje colosal con una liturgia asombrosa y solemne, cargada de pompas y ritos imponentes, para seducir a las almas de la tierra. Después de muchos años de practicar el catolicismo, cuando se lee la Biblia en serio, por primera vez, de pronto, uno se da cuenta de que se encuentra delante de otro evangelio diferente del que nos habían enseñado en la escuela, y que la Iglesia Católica Apostólica Romana aparece como un gran colaje integrado, ya sea por pseudo verdades que nunca existieron, o ya por grandes recortes de las verdades que forman la estructura de los evangelios. Roma ha cuidado más la forma que el fondo, y la forma ha sido tan abundante, tan recargada de oratoria, tan llena de teología, de liturgia, de ritos, de idolatría, de leyes, de monopolio y de tiranía, que al final se ha perdido el verdadero sentido cristiano. Hay que regresar a sus orígenes, y ahí reside el quid de la cuestión. ¿Quién puede desmontar esta gran máquina religiosa cargada de arte, de monumentos, de riqueza, de poder, de hipocresía, que lo ha copado todo y que todo lo integra en beneficio suyo? Solamente el Espíritu.
Los dones espirituales solo el hombre espiritual puede discernir la sabiduría de la cruz, puesto que ella es de naturaleza espiritual. A la razón humana, a la inteligencia, le resulta del todo imposible penetrar los misterios espirituales si no son esclarecidos a través del Espíritu Santo. El Espíritu es esta facultad superior, divina, que distingue el hombre del animal y le permite conocer a Dios y poder establecer unas relaciones con Él. Es el sentido de lo divino, y su órgano es la conciencia. En el hombre normal, el ser entero debe ser sometido al Espíritu como el corcel se somete al jinete. Lo que ocurre es que, después de la caída, el espíritu es como un jinete desconcertado, desarmado, que se zarandea a merced de su cabalgadura rebelde e indómita. Tal es el hombre animal, cuyo espíritu ha sido destronado en provecho del alma carnal. No podrá ser salvado sin que el espíritu, reanimado y vivificado por el Espíritu Santo, recupere el sitio y el poder que le corresponden. Entonces es cuando se convierte en un hombre espiritual, capaz de comprender y de saborear las cosas espirituales. El hombre natural o animal, por muy inteligente, sabio, director de empresa que pueda ser, será siempre incapaz de percibir otra cosa que no sea locura dentro del mensaje evangélico. ¿Cómo describiríamos los colores a un ciego de nacimiento? En cambio, el hombre más sencillo y más ignorante puede percibir a Dios y disfrutar de su contacto, puesto que su espíritu ha sido esclarecido por el Espíritu Santo. Consideremos el pensamiento de Jesucristo, creado a imagen de Dios e instruido por el Espíritu Santo. Solamente el hombre espiritual puede volver sobre los pasos del pensamiento de Jesucristo. Ya no puede vivir solo. Es Cristo el que vive en él y le comunica sus pensamientos, sus deseos, su amor a los pecadores, su horror al pecado. Jesús nos ofrece la vida eterna. El tiempo no cuenta para quien lleva la eternidad en el corazón. Como la hiedra, el corazón humano aspira a sujetarse a alguien que le sobrepase. Fijación y vinculación es su lema. Destinado a la inmortalidad, no se adhiera a lo fugaz y perecedero. No puede olvidar que las raíces de su vida vienen desde lo alto, aunque su cometido y tareas estén aquí abajo. El corazón humano se sirve de la tierra, pero apunta hacia el cielo como si fuese una estrella. Para no ser arrastrados por el espíritu de mentira, tenemos necesidad de establecer unas normas seguras para poder descubrir las inspiraciones divinas de los demás. Ahí las tenemos. El Espíritu Santo glorifica siempre la persona divina y humana de Jesucristo. Lo hace Rey, y lo reconoce como el Cristo de, ¿acaso no se cae en paganismo al dejarse arrastrar por los ídolos mudos de la riqueza, de la gloria mundana, y de todo aquello que toma en el corazón el lugar que le corresponde a Dios? Todos los ídolos son silenciosos. Solamente el Dios viviente es el que habla y responde a las oraciones. Es necesario saber escuchar. El Espíritu es uno, y todos los creyentes reciben el mismo Espíritu sin distinción. Pero los dones que comunica son diferentes: el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de la fe, el don de la curación, el don de milagros, el don de la profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don del apostolado, el don de ayuda, el don de gobierno, el don de interpretación bíblica, el don de pastor, el don de liberalidad, etc. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 7:38. Una fuente única da nacimiento a diferentes ríos. Un solo Espíritu Santo, un solo Señor Jesucristo, un solo Dios Padre. Pero los dones son diversos a través de las funciones diversas, ejercidas de diversas maneras y obteniendo resultados diversos. Esta diversidad es deseada por Dios, y así debemos aceptarla por amor a la uniformidad. La libertad soberana del Espíritu en la repartición de los dones se hace con esta regla fija y absoluta, para el prójimo. Con lo que podemos concluir. 1. No despreciemos ningún don. Esto sería censurar al Espíritu Santo. 2. No podemos dejar de cultivar ni desatender el don que hayamos recibido para que los demás no sufran. 3. Nos necesitamos unos a otros más de lo que nos imaginamos. Dios tiene realmente necesidad de nosotros. ¿No puede acaso, sin nosotros, consolar, alentar, esclarecer, fortificar las almas, curar los cuerpos, edificar su iglesia? El caso es que Él no quiere hacerlo sin nosotros, para darnos ocasión de poner al servicio de los demás nuestros diversos dones, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, y sobre todo, nuestro amor. Someter nuestros dones únicamente al servicio de nuestra propia gloria, no solo es quitar a Dios lo que le pertenece, sino perjudicar a nuestro prójimo. Todo brota de la unidad. Todo debe ponerse a disposición de la unidad. Bendecimos a Dios por no querer que seamos nosotros mismos los que hacemos la elección. La diversidad en la unidad
un solo cuerpo, y muchos miembros diversos unidos solidariamente, por muy distintos que sean nuestro origen, nuestra educación, el espíritu único, que nos anima, y nos pone bajo una misma paternidad, nos cimenta unos a otros dentro de un sentimiento profundo de unidad de familia, estrecha solidaridad mutua de todos los miembros. Un miembro no tiene ida, si decide estar solo. Los débiles son necesarios para el empleo juicioso y útil de las fuerzas de los fuertes, igualmente los enfermos, las viudas, los indigentes se necesitan para desarrollar el sentido de solidaridad, generosidad y nobleza de corazón, la caridad y la fraternidad. Los pobres salvan más ricos que viceversa. Los pobres son más necesarios a la Iglesia. Uno solo posee más riqueza en fe que una multitud de ricos, y es por la fe que la Iglesia subsiste. La utilidad de los diversos dones. Los corintios no habían comprendido el porqué de los diferentes dones, su utilidad beneficiosa y su profunda significación. ¿Cuántos cristianos jamás dieron las gracias a Dios por todos estos dones recibidos por la Iglesia, como si no fuesen sus miembros y como si ellos no fueran los destinatarios? Lo que da valor a un don espiritual no es su destello exterior. La valoración por parte de quien lo posee debe hacerse en función de la utilidad y beneficio que produce en los demás, al conjunto de la Iglesia. Todos los cristianos debemos agradecer a Dios los dones repartidos a toda su Iglesia como, si fueran para uno mismo. Hay algo que vale más que todos los dones, que está a la disposición de cada uno y que ningún don puede reemplazar. Algo sin lo cual los más preciados dones pierden su valor, como es el camino de la salvación, dentro del cual deben marchar todos los discípulos de Jesucristo. El amor es una grandeza suprema que tiene sus caracteres y su superioridad. El amor solo valora todo aquello que puede realizarse de grande, noble y elevado. Sin el amor, incluso los más hermosos dones no sirven más que para exaltar el yo, o cultivar el orgullo. La caridad es la lengua del corazón, es el lenguaje de Dios y el único que Dios entiende. Buscamos lo maravilloso, y no nos damos cuenta de que lo maravilloso es siempre el amor. Si fuese el amor el que faltara, la fe y la esperanza no reflejarían en absoluto la imagen de Cristo. Procuremos que los dones espirituales jamás sean separados de su fuente divina, el Espíritu Santo. La unción desde lo alto no se nos da para acariciar nuestro yo y adular nuestra vanidad. A veces es más difícil callarse que pronunciar un discurso. Donde reinan el amor y la humildad, el orden se establece fácilmente. El hombre, el templo del Dios viviente, como en otro tiempo fue el de Salomón, no puede edificarse más que dentro de un orden, en paz y con gran recogimiento, para percibir a Dios en toda su inmensidad, aparentemente lejana y vacía de los espacios celestes. No existe mejor telescopio que las lágrimas. Incluso puede Dios sacar provecho de una falta grave de un creyente, convirtiendo la tristeza en alegría. Cuando existe una sincera humillación, la tristeza, según Dios, viene del dolor de haber perdido a Dios. Los lugares celestes son la morada actual y habitual de los creyentes. El Evangelio es el gran nivelador, el Espíritu Santo el gran creador de armonía, el único capaz de hacer de todos los redimidos en Cristo un solo pueblo y una sola familia. Todo es gracia, gracia soberana y absoluta. Elección, predestinación a la santidad, adopción, redención, remisión de los pecados y inteligencia espiritual necesaria para entrar en los pensamientos divinos y, en fin, el don precioso del Espíritu Santo, sello divino y prenda de la herencia reservada por Dios a los redimidos. Debemos reconocer que no podemos hacer nada sin un don particular del Espíritu. Pidamos a Dios que nos revele la tarea que nos tiene reservada y nos conceda el don espiritual que nos permita realizarla. Si nos ponemos sinceramente en sus manos, podemos creer, sin esperar más, que este don nos ha sido concedido y que a medida que tengamos necesidad de él y seamos obedientes se manifestará. Es posible que Dios nos haya ya comunicado un don. Se trata, pues, no de pedirlo, sino de avivarlo. Muchos cristianos se lamentan de que son inútiles y no saben qué pueden hacer para el Señor. A menudo ocurre, como al siervo de la parábola, que ha enterrado su talento en el suelo. Dios, al darles su espíritu, les dio a sí mismo un don, pero, por incredulidad o desobediencia, han dejado que se atrofie y aún se apague por falta de uso. Es por esto, por lo que Dios nos recuerda que hemos recibido un espíritu no de timidez, sino de fuerza, de amor y de sabiduría. Si los obreros calificados son tan raros en la obra de Dios, la falta no está ciertamente en el Señor, sino en los hombres que resisten al Espíritu. Avivemos, pues, nuestro celo y renovemos nuestra consagración en las manos de Dios. Obedezcámosle y nos maravillaremos al ver cómo nos usa. Gracias al don celeste que ha puesto en nosotros. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1. Existen igual número de vírgenes insensatas que prudentes. ¿Por qué tal semejanza entre ellas que solo se las distingue a la hora de la verdad? Las insensatas tienen también una lámpara, hacen profesión de fe cristiana, pero no de provisión de aceite.
nada para alimentar y reanimar la llama, formas distintas de piedad, pero sin fuerza motriz interior. Segunda de Timoteo 3:5. Lo que nos descubre Jesús en esta parábola es altamente elocuente. Para Dios existen, sin lugar a dudas, tres grupos de sujetos. A. Los que no tienen lámpara, son los ateos, los incrédulos, los que se han olvidado por entero de Dios, al punto que ni siquiera se han tomado la molestia, ni preocupado de intentar, o pretender enterarse, informarse, o venir en conocimiento de la existencia y realidad de su Creador. B. Los que sí tienen lámpara, pero sin aceite, son los cristianos nominales, que conocen a Dios dentro de ritualismos, formalismos y tradiciones cargados de hipocresía religiosa, idolatrías o abominaciones. C. Los que tienen lámpara con aceite, son los que han recibido el Espíritu Santo, por la regeneración, y por su santa palabra, amándole sincera y limitadamente. Cuando venga Jesucristo a buscar a los suyos, grupo C, uno será tomado y otro será dejado. En el campo, en la casa, en la fábrica, en la oficina, los verdaderos creyentes serán invitados a la gran cena, y todos los demás permanecerán dentro del más espantoso de los juicios. Solamente las vírgenes prudentes que tengan en sus lámparas el aceite del Espíritu Santo entrarán con el esposo en la placidez resplandeciente e incomparable del grandioso y extraordinario banquete de bodas. Santos Olavarrieta.